Estamos ahí en 2 Corintios 10, versículo 7 en adelante. 2 Corintios 10, 7 en adelante. Y dice de la siguiente manera: miráis las cosas según la apariencia. Note el tono o un tono de acusación de Pablo a los corintios. Están mirando las cosas según la apariencia, les está diciendo. Esta palabra en el griego simplemente significa superficie. Estás viendo lo que ves en la superficie. Era un término que significaba que se veía a la persona nada más por, ¿verdad?, lo que se veía por afuera, y llegó a significar la presentación total de la persona, pero solo en lo que se veía por afuera. Incluso llegaba a significar también la presencia de una persona, como ahorita que estás ahorita aquí y ves a los demás, y ahorita tú nada más ves la superficie de ellos. Y es lo que está diciendo aquí la escritura, Pablo a los corintios: ustedes están viendo las cosas según la apariencia, ¿sí? Y continúa diciendo: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar o asustar o atemorizar por cartas, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Básicamente lo que está diciendo es: una cosa es lo que tú me mandas por un email o lo que tú me mandas por un texto, y otra cosa es cómo eres cuando ya te tengo cara a cara. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo está tomando la postura, yo voy a hacer por carta como lo voy a hacer en presencia también. Y dice el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Y esta es la razón por la cual él dice: voy a ser consistente conmigo mismo, por esta razón. Dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Dile ahí a alguien enseguida: no te compares con nadie. Dile menos conmigo. Sea honesto. Dígale: menos conmigo. Mire, yo lo amo a usted mucho, pero yo no quiero ser como usted. Porque de hecho hay cosas en usted que quizá no me gustan. No quiero ser como usted. ¿Sí? Y este es un principio de vida que vamos a aprender hoy. Y que es bien importante. Sí, debemos amarnos, debemos unirnos, debemos convivir, debemos compartir, pero no debemos buscar ser como los demás. Esto es algo bien importante. Incluso si también como parejas ya dejáramos de tratar de convertir a nuestra pareja a como nosotros somos, nuestras relaciones serían completamente otras. Yo sé que ese es otro tema, pero créame que el mismo principio se está aplicando. Porque a veces buscamos que hasta los hijos sean como nosotros. Queremos que los demás sean como nosotros. Incluso usted también quiere que su pastor sea como usted. Not gonna happen. ¿Ok? Pero mire lo que dice Pablo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Déjame le digo esto, porque esto es importante. Porque si tú no entiendes esto, tú te conviertes en la regla que todos deben seguir. ¿Me está entendiendo?
Y tú no eres la regla. ¿Sí? Tú no eres la regla. Hay que entender esto. Tenemos que empezar a entender esto. Nosotros no somos la regla. ¿Sí me explico? Dice que se alaban a sí mismos, pero ellos, y mira cómo dice, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, no están usando un juicio correcto, es lo que está diciendo. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme, diga conmigo conforme. Aquí Pablo ya está diciendo, esta es la regla que deben usar, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Déjenme, le voy a dar la interpretación inspirada por el Espíritu de Dios de lo que acabamos de leer. Había un chango en una tierra súper lejana. Estaba jugando de la inspiración del Espíritu. Una tierra tan lejana que ya no la encuentran, que este chango tenía la peculiaridad de estar pasando gas. Y los otros changos le decían, oye, ¿tú por qué simplemente no puedes comer plátano y colgarte de los árboles como todos los otros changos? ¿Sabía usted que aún entre los animales de la misma especie, ninguno es exactamente el mismo? Ninguno. Pueden hacer las mismas cosas, actuar de cierta forma igual, pero no son los mismos. Incluso aún los gemelos, que se les dice que son idénticos, tienen algo que lo distingue el uno del otro. Si no hay nada igual, no hay nada que es exactamente igual. Le puedo decir con convicción que creo que he llegado a entender a un grado, porque no voy a decir que ya lo sé todo, no lo sé todo, nunca lo voy a saber todo. Pero he llegado a entender a un grado que no hay cosa más frustrante para el ser humano que tratar de encontrar quién es en alguien más. ¿Sí? Mira, voltea con la persona y seguí, dile, ya estoy cansado, así dile nada más, ya estoy cansado. ¿Ya le dijo? Ahora dígale, ¿me puedes decir a mí quién soy? Dígale así, mírame, ¿ando bien? ¿Me veo bien? ¿O no? ¿O cómo me ves? Dile, me voy a la casa y me cambio de zapatos. Dile, me voy a la casa y me pongo otra falda o otro pantalón. Enséñale los calcetines, dígale, mira mis calcetines, ¿cómo los ves? Si no trae calcetines, enséñale el tobillo. Dígale, ¿te gusta el tobillo? ¿No te gusta el tobillo? Me lo opero. ¿Cómo ves? No hay cosa más frustrante para el ser humano que tratar de encontrar quién es en alguien más. En alguien más. ¿Sí? Yo le diría a usted, no trate de encontrarse a usted en mí, porque yo le garantizo que yo no estoy tratando de encontrarme a mí en usted. ¿Sí? Creo que Dios está haciendo a alguien libre, no estoy seguro, pero bueno. En serio, todo lo que nos falta es preguntarle a alguien más, por favor dime quién soy. Por favor dime quién soy. Porque usamos como nuestro manual de identidad la vida de otra gente. ¿Sí? La vida de otra gente. Como le digo, hay un balance aquí que hay que encontrar. Dice la Escritura, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, dice, no son juiciosos. No están haciendo un juicio correcto, es lo que está diciendo. Están usando un criterio completamente equivocados cuando se comparan a sí mismos y se miden a sí mismos por sí mismos. ¿Sí? Mire, esto lo va a hacer libre a algunos de ustedes. Ponga atención. Diga conmigo, Dios quiere
que retenga. Okay, esto es, para algunos de ustedes va a ser como un trabalengua. Mi peculiaridad. Ahora digan parangaracutirimícuaro. No, eso no se crea. Peculiaridad. ¿Cómo se dice en inglés peculiaridad? Peculiarity. Peculiar. Estoy batallando más en inglés que en español. God wants you to retain your uniqueness. Diga conmigo, I'm unique. There is nobody else like me. ¿Usted cree que Edgar no sabe eso, por ejemplo? Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que eres único, mijo. Eres único. Él no está tratando de ser como ustedes. Si ustedes pudieran haber visto las cosas que yo he visto, los videos que he visto de este muchacho, se quedarían en medio de la calle. Dios mío. Ya te acordaste, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Me encanta que puede ser él. Me encanta su peculiaridad. ¿Sí? Escuche, compararse con otros, lo que está diciendo aquí la Escritura, es tener la falta de un verdadero juicio. Es tener la falta de un verdadero juicio. Porque mire lo que esta palabra juicioso implica en el griego. Implica que me estoy comparando con alguien más para percibirme a mí. Eso es triste. Es triste. Cuando me comparo con alguien más, estoy tratando de percibirme a mí. Me estoy tratando de encontrar a mí en alguien más. Y la otra palabra es lo que está implicando esta palabra griega, que se convierte incluso, y pienso que es aún hasta más peligroso, se convierte en el medio de mi percepción. ¡Qué interesante! Todos aquí, mire, todos aquí queremos ser individuos, queremos ser independientes, incluso tomamos la actitud que dice, a mí nadie me dice qué hacer, yo voy a ser quien yo soy, yo soy independiente. Tarararararara. Y ni cuenta nos hemos dado que de hecho hemos usado a gente que está a nuestro alrededor simplemente para reforzar quien creemos que somos. ¿Sí por eso los mismos se juntan con los mismos, y los de estos se juntan con estos otros, y estos otros se juntan con estos otros, y los anarquistas se juntan los unos con los otros para apoyarse y decirse los unos a los otros: no vamos a seguir ninguna ley, no vamos a obedecer ninguna ley, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y los anarquistas se están diciendo el uno al otro qué es lo que deben hacer. ¿Y me está captando? It's pretty funny. It is. Una vez hablé con un anarquista y le dije: ¿te puedo echar a perder tu filosofía? Y luego me vio y me dice: you can try. Le dije, ¿so anarquistas no siguen ninguna regla? Dijo, no. Dijo, ¿no, esa es una regla ya? ¿Que no vas a seguir ninguna regla? ¿No es una regla? Tienen por lo menos una regla, ¿no? Y le dice, ¿cómo? Sí, tienen una regla, que no van a seguir reglas. Dijo, ya. Le dije, that's a rule. Le dije, there is no such thing as true anarchist. ¿Me está captando? Aún el agnóstico dice, debes dudar de todo. Yo le preguntaría, ¿aún de lo que acabas de decir? La cuestión es que el ser humano por naturaleza tiende a compararse con otros. ¿Sí me explico? Mire, aún los que han dicho, jamás voy a ser como mi mamá, ya se comparó, ya hizo una comparación de alguna forma u otra. ¿Y sabes qué? Y te voy a echar a perder, pero lo más probable es que tengas algo poquito de tu mamá. Cómo hablas, cómo te mueves, cómo sonríes, cómo te comportas, cómo te enojas, cómo usas las palabras y términos y frases que ella usa. Ah, pero no ibas a ser como tu mamá. Y prometiste nunca castigar a tus hijos como tu mamá. Yo me acuerdo cuando estaba más chico, mi papá me dio una cintareada y yo estaba tan enojado con él y dije que yo nunca le iba a dar cintarazos a mis hijos. Y
Ya me están viendo dos de ellas, así como que mentiste. Y Dios todavía las está sanando también. ¿Qué es lo que hacemos entonces, hermanos? Que los demás se convierten en el filtro de mi identidad. Los demás se convierten en el filtro de mi identidad. De hecho, es lamentable que a veces en nuestra interacción con otra gente perdemos quiénes somos. Porque siempre estamos buscando quedar bien con la gente. De hecho, le puedo decir que esta palabra de hoy, este conocimiento de hoy, puede ser la clave de libertad para muchos que necesitan o buscan la aprobación de los demás, o ese sello de aprobación de los demás o de aceptación de los demás en cuanto a quiénes son, por la regla que se está usando, la regla que se está usando. Y en realidad, entonces, usar este modelo, ¿de qué modelo le estoy hablando? De medirse a sí mismo, por sí mismo y comparándose consigo mismo, con otros, lo que más bien hace es que provoca un conflicto de identidad. Eso es lo que hace, eso es lo que sucede. Se provoca un conflicto de identidad. Usted necesita preguntarse entonces, ¿qué regla estoy usando para medirme? ¿Qué regla estoy usando para medirme? Porque es algo que se hace constantemente. ¿Qué regla estoy usando para medirme? Pregúntese, por favor. Pablo entonces dice, pero nosotros, diga conmigo, nosotros. Otra vez le pido que piense en términos de nosotros y ellos. Porque Pablo aquí lo está diciendo, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Por medida. Y quiero desglosar un poquito este versículo. Para mí este es un versículo pero muy clave. Conforme a la regla que Dios nos ha dado. Pregúntale a la persona enseguida, ¿sabes cuál es la regla que Dios te ha dado? Porque si no sabes, hermano, cuál es la regla, mira, aunque tú me digas, Cristo es mi regla, ok, perfecto, what does that mean? What does that mean to you? What has it meant for you? How does that rule, how has it changed you? How has it molded you? How has it transformed you? How? Because saying Christ, I understand, is the spiritual answer that we should give. But what does it mean? If Christ has been the rule you have followed, or that you have measured yourself with, why is it that you're still the same person? How come you haven't changed? Is that making sense? ¿Está teniendo sentido? Porque la regla, una vez que se percibe, debe estar provocando cambio entonces en mí. Porque ahora, por quien yo me mido, porque me mido, es la regla conforme a la que Dios me ha dado. Ahora, esto es importante. Y no es que yo de manera personal me esté elevando sobre alguien más, ni nada. No le inyecte esa interpretación a lo que estoy por decir, pero todos sí nos encontramos en diferentes niveles, completamente, porque conforme a la regla que Dios da, porque aunque Cristo sea la regla, y de hecho debemos de llegar a su medida, como dice la Escritura, no todos estamos en la misma medida todavía. ¿Me está captando? Primero, regla en el griego se dice canon. Y todos estamos, los que estamos familiarizados con cómo la Biblia se formó, estamos familiarizados entonces con el término o la palabra canon, que significa regla con que se mide. Y, por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan cuando salió según el Evangelio según San Judas hace poco, hace 2-3 años atrás, que según lo descubrieron,
donde se supone que Judas era el discípulo favorito de Jesús, donde se supone que él fue especial y fue escogido por Dios para un gran propósito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que como ya tenemos un canon, como ya tenemos una regla con qué medir toda otra escritura que se dice que es escritura o palabra de Dios, cuando la medimos con esa regla y la comparamos con esa regla, nos damos cuenta que entonces el tal evangelio de Judas era falso, o lo que llaman espurio, falso, ¿sí? Porque tenemos a Jesús en los evangelios que ya tenemos diciendo que Judas era hijo de perdición y que él era un diablo. Pero acá Judas, según el evangelio de Judas, él era el preferido, él era el especial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está diciendo que conforme a la regla o al canon que Dios nos ha dado, así es como debemos medirnos. Canon hablaba de una vara, imagínense una regla bien grande, derecha, y se usaba como un instrumento de medida. Incluso con esa regla se hacía la prueba para verificar lo recto de algo. Hoy en día hay toda clase de instrumentos que se usan para verificar distancia, para verificar si algo está derecho, si está chueco, muchas áreas, muchas cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, la regla que Dios te da es el instrumento que tú debes usar para verificar lo recto de algo. Y no puedes usar tu regla. Dile a alguien enseguida, no puedes usar tu regla. Tienes que usar la regla de Dios, díselo, tienes que usar la regla de Dios. Ahora, aquí hay algo más, para mí, más profundo, más significante entonces. Que esta palabra canon en general vino a servir para definir cualquier cosa que regulaba las acciones de los hombres como norma o como principio. En otras palabras, su manera de vivir. Se empezó a usar para decir, ok, si yo vivo así, tú debes vivir así. Esta es la regla. ¿Me está siguiendo? Pero entonces Pablo lo que está haciendo aquí es que está usando el significado de la regla como lo entendían los corintios de una forma secular para decirles que están usando la regla equivocada. O sea, ellos entienden el concepto del canon, entienden el concepto de la regla. Y Pablo les está diciendo, miren, algunos de ustedes se están comparando con sí mismos, midiéndose los unos a los otros, consigo mismos, usándose ustedes como la regla y están gloriándose de una forma desmedida. No lo están haciendo correctamente. Es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, hermanos, es bien importante tener la regla correcta. Déjeme hago aquí un pequeño paréntesis, porque con ella no solo nos medimos a nosotros mismos, sino a los demás. ¿Sí? Sino a los demás. Y esa es la regla que vamos a usar para todos los aspectos de nuestra vida. E incluso vamos a usar esa misma regla para tratar de sujetar a los demás a nosotros con esa misma regla. ¿Sí? La regla equivocada, ¿sabe lo que hace? Nos hace críticos de los demás y no nos permite verlos como Dios los ve. Que si usáramos la regla de Dios, entonces podríamos verlos y medirlos como Dios los mide. ¿Está captando? Porque si usamos nuestra regla, entonces las expectativas que les vamos a poner van a ser las nuestras. Va a ser mi regla, mi expectativa, y no la de Dios. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Los vamos a aceptar y los vamos a probar siempre y cuando coman plátanos y se cuelguen de los árboles como nosotros. ¿Sí me explico?
Si aquí todos nosotros quisiéramos que Edgar fuera como nosotros, lo sofocaríamos, le quitaríamos la vida, le robaríamos su identidad. ¿Quién es él? ¿Sí me explico? Lo mediríamos de otra forma completamente equivocada, porque lo vamos a medir con nuestra regla y no con la regla de Dios. Eso es la regla que debemos de usar es conforme a la que Dios nos da. Ahora, hay algo aquí bien interesante también que debe captar la atención. Lea conmigo una vez más el versículo 13. ¿Sabe lo que está haciendo Dios también con esto? Está desarmándonos. Está, si me deja usar el término, nos está discapacitando mentalmente, en el hecho que nos está diciendo, tú no te puedes usar a ti mismo para medir y juzgar a otros. Es lo que está diciendo. No puedes. No puedes. Si tú no me estás usando a mí como regla, y tú no estás aplicando mis milímetros y mis centímetros y mi metro, tú estás midiendo a otra gente equivocadamente y de una forma desmedida, de una forma hipócrita, de una manera no juiciosa y completamente equivocada, y es por eso que no te la puedes llevar bien con los demás, porque no comen plátano como tú y no se cuelgan de los árboles como tú. Nos desarma, nos desarma. ¿Y sabe lo que nos está diciendo? Tus criterios no valen ni 3 cacahuates si no es el mío. ¿Sí me explico? Yo tengo que permitir que usted sea usted y lo que venga el Espíritu Santo y le dé más medida. ¿Me está captando? Si hay algo I'm gonna pick on you today because you know I love you. Si es que hay algo que necesita cambiar en él, yo tengo que dejar que sea el Espíritu Santo que venga y se lo cambie. Yo no soy nadie para decirle, métete a esta regla, si la regla no es Cristo. Y hay cosas que yo sé que son obvias a la regla, que debemos estar haciendo. Pero hermano, va a haber cosas, y le garantizo, que no van a ser tan obvias, por la medida que uno tiene y la medida que otro tiene. Y no todos estamos a la misma medida. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Y no es para que se sienta mal. Pero sí, hermano, si algo necesita hacer, necesita pedirle al Señor, aumenta mi medida. Auméntala, Señor. ¿Se acuerda el hombre que a quien el Señor iba a echar fuera el demonio de su hijo? Y le preguntó, ¿tú crees que puedo hacer esto? Y le dijo, Señor, creo. Pero entonces, ¿qué le dijo enseguida? Aumenta mi fe. ¿Verdad? Yo le dije, el Espíritu Santo no se da por medida, se da 100%. Dios no te ha dado 50% de su Espíritu nada más, o 75%, no te ha dado 100%. Pero sí te ha dado nada más una medida de fe. Nada más. Y uno actúa conforme a esa medida de fe. Le hace Romanos capítulo 12. Apúnteselo ahí. Para que vea ahí que le habla que lo que usted debe hacer, incluso ministerialmente, debe hacer conforme a la medida de fe que se le ha dado a usted. Si usted quiere poder hacer más, desea hacer más, necesita pedirle a Dios que le aumente esa medida de fe. ¿Me explico? Muy bien. No debemos gloriarnos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Y lo dice, por medida. A la regla que nos ha dado por medida. Imagínense que piensen en un metro, ¿sí? Y algunos de ustedes aquí tienen medio metro, algunos de aquí tienen 3/4 de un metro, algunos tienen menos de la mitad de un metro, ¿sí? Algunos tienen algunos centímetros nada más del metro. No se sienta mal, está creciendo, está madurando. Y conforme usted vaya madurando, su medida
va a ir incrementando. ¿Sí? Eso dice conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Nos ha dado la regla para medir esto, pero esa palabra medida, tínele cómo se dice en el griego. Metrón. Metrón. ¿De dónde nos viene la palabra metro? Y es simplemente aquello que se usa para medir, es una medida. Metrón. Obviamente ya sabemos que entonces el gran metro, si me permite, al cual debemos llegar es Cristo. Y cuando dice que nuestra medida, que lleguemos a la medida del varón que es Cristo, usa la palabra metrón. A esa medida debemos de llegar. Y a cada uno se le va a dar su propia medida. La medida que tiene aquí mi hermano, él se siente muy a gusto en esa medida. Él es libre en esa medida. Él es quien puede ser en esa medida, porque es lo que tiene. Ahora, sí le voy a decir, para romper el límite de esa medida, va a pasar algo dentro de usted. Porque usted dice, es que esta es mi medida y ha sido mi medida y no quiero soltar mi medida. Y Dios dice, suéltala porque te quiero dar más medida, pero suéltala que tienes ahorita, no tengas miedo, suéltala. Porque nos podemos poner muy a gusto de pronto con la medida que Él nos ha dado. Tenemos que dejar que nos dé más medida. ¿Sí me explico? ¿Quiere usted más medida de Dios? Amén. No tenga miedo. Ahora, muy bien. Existe pues un balance entre la peculiaridad personal y luego ser del mismo espíritu. Mi hermano es quien él es y yo soy quien soy. Y yo pienso que nunca voy a ser como él. Y él nunca va a ser como yo. Pero somos del mismo espíritu. ¿Sí? Somos del mismo espíritu. Y repito, tenemos que empezar a dejar de medir a la gente con nuestra regla personal y medirlos con la regla de Cristo. ¿Sí me explico? Porque a la gente la aceptamos o la rechazamos conforme a nuestra regla. Mire, déjenmelo de un ejemplo. Si están tatuados o no están tatuados. Si traen aretes con unos hoyotes en las orejas o no los traen. ¿Sí? Si traen todo tipo de cosa en su cuerpo o no los traen. Y hemos definido santidad conforme al ente cultural. Y esa es la medida que hemos usado. ¿Sí? Si se peinan de esta forma o se peinan de esta otra forma. ¿Sí me explico? Hubo un tiempo donde el pelo largo en los hombres era muy, muy criticado. Y yo sé que la escritura dice que al hombre le es deshonroso traer el pelo largo. ¿Sí? Pero era algo cultural a lo que Pablo estaba refiriéndose. Y mucho más abajo dice, y cubrirse, las hermanas se tenían que cubrir el pelo y algunos lo hacen literalmente y usan su velo. Pero Pablo abajo dice, pero la iglesia no tiene ni nosotros tal costumbre. Era una costumbre nada más. Y lamentablemente ahora se ha usado para medir santidad. Y ese es el lente que se usa, o que normalmente estamos usando. Dice una hermana profetiza que cuando Dios le habló por medio de su hermana, que en el momento estaba bajo la influencia de heroína, la hermana, para darle una palabra y para decirle algo. Y fue lo que la empujó hacia ella a acercarse a Dios y el plan que Dios tenía para ella. Alguien diría, está loca, no es cierto, no se puede, imposible. ¿Cómo Dios va a usar a alguien así? Pues sabes que cuando limitas a Dios con tu regla, es lo que haces, lo limitas, punto y se acabó. Dile a la persona enseguida, yo quiero que tú seas tú. Yo quiero que tú seas tú. Ahora dile, pero déjeme a mí también ser yo.
Si a mí me gusta cómo se ríe mi hermana. Muy peculiar. Me encanta. Hermanos, es impresionante. Es impresionante a veces el control que queremos ejercer los unos con los otros. De cómo tomamos café, cómo meneamos el café. Yo soy el tipo que a mí no me interesa si estoy meneando el café y hago ruido por dentro de toda la taza. Es como que déjame, o sea, si no le molesta, estoy hablando en general. Y no, que si llego al último de mi soda y con el popote, déjame. Yo pagué por cada gota de esa soda y me la voy a tomar toda. No voy a dejar nada abajo. O sea, queremos controlar cada cosita. ¿Y cuál regla estamos usando? La tuya. ¿Cómo se leo como mexicano para que me entienda? La tuya. ¿Sí? ¿Cuál regla estás usando? La tuya. ¿Por qué hacemos eso? Mire, acá mi compañera, ponte de pie rapidito. Just stand up real quick. No. La otra compañera, perdón. Sí, ponte de pie, ponte de pie. Cuando ella se ríe, cada vez que se ríe, pone su boca, su mano sobre su boca. Mire, así. Cada vez. Ahora, ¿qué tiene malo? Nada. Siéntate. Párate otra vez. No te creas. ¿Qué tiene? Ahora, ¿lo hará así su mamá? ¿Sí o no? No sabe ni cuenta, ¿verdad? Yo creo ni ella sabe que hace eso. ¿Y qué tiene? Porque alguien va a venir a decirle, oye, tú cuando te ríes, ¿por qué te tapas la boca? Y tú le vas a contestar, mira, la única razón que eso importa es por tu regla. Así dile. ¿Right? ¿Por qué queremos siempre o intentamos siempre cambiar a la gente? Hay cosas de ellos que tú no vas a cambiar. Y si Dios no lo ha cambiado, ¿quién eres tú? Le repito, ¿por qué no dejamos que Dios sea Dios? Tú descansa. ¿Sabes lo que yo hago con la gente? Y por eso algunos creen que a mí no me importa, no me interesa. No, sí me interesa, sí me importa. Pero yo también he aprendido a que yo voy a descansar mientras Dios te cambia a ti. Yo me voy a volver loco si trato de cambiarte. Uy, este sería un caso tremendo si yo tratara de cambiarlo. Ven, mijo, siéntate, mira, déjame te enseño. No. Hay cosas en él que ni Dios quiere cambiar. Yo creo que Dios también se ríe cuando lo ve. Dios está en el trono sentado y de pronto voltea. There he goes again. You know. You make God smile. Isn't that great? O sea, dejar la peculiaridad de la persona, pero seguir esa regla que es Cristo. En otras palabras, hermano, no confunda personalidad con santidad. No lo haga. No confunda personalidad con santidad. Acá llegó voy a hablar de él porque no está, se salió, mi primo. Llega todo tatuado y todo lo que usted quiera. Y está pajita, casi no está muy tatuado. ¿Sí me explico? Pero yo llegué a conocer personas que les decían, ya tápese eso, cúbrase eso, no haga eso. Usted ahora está con el Señor y tápese eso. Déjeme ser. ¿Sí me explico? La personalidad es personalidad y lo que hizo antes o no hizo. Ahora, ¿cuántos de aquí pudiéramos ser cristianos y tener un pasado bien limpiecito
era una calificación para ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos ser cristianos? Ninguno. Ninguno. ¿Sí me explico? Pero de que somos gente santa, somos gente santa. De que somos gente justificada, somos gente justificada. Pero no trate de cambiar la personalidad de alguien. Son quienes son. Si quieren comer plátanos y colgarse de los árboles como todos los demás, está bien, déjelos. Pero si quieren pasar gas, déjelos. Si quieren ser diferentes, déjelos. Yo no espero, por ejemplo, que los que comparten la palabra lo hagan como yo. Y ni yo lo quiero hacer como ellos. Y ¿sabe qué? Yo traté, hubo un hermano, él va a andar acá, no sé, en este año. Y cuando yo sepa, lo voy a invitar. Es un hermano que amo mucho, me cae muy bien. Y su forma en que él habla y la forma en que él comparte, y te puede hacer reír, pero tiene un porte más formal, un poquito más seco, ¿verdad? Pero muy, muy buen maestro. Y me acuerdo que cuando yo lo vi compartir por primera vez, yo dije, yo quiero compartir como él, yo quiero hablar como él habla. O sea, sí me llamó la atención, sí me impresionó. Pero cuando empecé a predicar, no hombre, olvídate. O sea, ¿qué hago con esto? ¿Lo tengo que hacer a un lado entonces? ¿Me explico? Es mi personalidad. Y cuando usted ha visto acá a los hermanos compartir, esa es su personalidad. Yo no espero que lo hagan como yo. No. Se usa la misma palabra, pero cada quien la presenta de una forma diferente. A algunos no les gusta hablar de changos que pasan gas, a mí sí. ¿Qué tiene de malo? Si yo no me quiero colgar de los árboles como todos los demás, déjeme. ¿Sí me explico? La santidad, hermano, se va a ver y se va a percibir por el fruto que rinde. Personalidad no tiene nada que ver. Ahora usted ha visto, por ejemplo, aquí a este muchacho, como Dios también lo usa y lo ha usado y lo va a seguir usando. Pero acá afuera es un loco. Está loco. Está zafado. A él lo trajeron de una tierra muy lejana. Y qué bueno que Dios te trajo. Yo creo que si él de pronto no estuviera, se le extrañaría. Sí, yo lo extrañaría. Arrastrado. Hay un balance entonces entre peculiaridad y santidad y ser del mismo espíritu. En otras palabras, usted puede ser quien usted es, pero mantenemos la unidad del espíritu. Lo que nos divide es cuando tratamos de implementar o usar nuestra regla para medir a los demás. Y yo creo que cuando uno entiende esto, lejos de alejarnos, la peculiaridad de cada uno nos une más, porque hay una conciencia de un mayor entendimiento de que somos del mismo espíritu, pero peculiares. Sí, cuando Dios me llamó, cuando Dios me salvó y me llamó a ser pastor, y yo entré, vamos a decir, a la iglesia, Él no me dijo, deja tu personalidad ahí en la puerta, no la metas. No. Entonces, ¿cómo debo sonreír? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo me debo comportar? Usted se fija que, ¿no se ha fijado que aquí al Señor cuando los agarra con su espíritu también lo hace diferente con cada uno? ¿Verdad que no todos se parecen? No. Algunos se ven más locos que otros. Pero es el mismo espíritu. Y te garantizo que tiene mucho que ver que cómo vas a responder en tu espíritu con tu personalidad.
Él puede hablar mucho, él se puede reír mucho, él es inquieto, puede ser un hiperactivo, pero ha aprendido cuando sí, cuando no, y cuando el Señor lo agarra y lo toma, viene acá, se tira en el piso y llora como un gran bebé, como un osito tierno. ¿Vieron la reacción de la esposa? Rápido. Y a él no le interesa quién lo está viendo llorar. Si trae los mocos hasta acá abajo, nada le interesa. Si usted no sabía, aquí tenemos moqueros. Si usted llora y le corre el moco, no se tiene que preocupar, alguien se lo va a limpiar. Aquí no somos asquerosos. Para que no se preocupe y se concentre en que el Espíritu... ¿Sí me explico? Algunos están tan bajo la influencia del Espíritu, ni el moco sienten. Eso es bueno. Quizá no suena muy espiritual lo que le estoy diciendo, pero sí lo es. Nomás no me mida con su regla y se va a dar cuenta que hay algo más profundo ahí. Midiéndose a sí mismos, mire lo que le voy a decir, midiéndose a sí mismos, comparándose consigo mismos, crea clicas, no unidad del Espíritu. Cuando te comparas con sí mismo, te mides consigo mismo, buscas de los tuyos, es lo que estás haciendo, porque estás usando tu regla y eso crea más clicas que unidad del Espíritu. ¿Sí? Por eso, aún en la sociedad hay lo que se llama subculturas. Todos los imos se juntan. ¿Están juntos los imos? Los skaters andan todos juntos, los skaters. ¿Sí? Los de las motos andan todos con los de las motos. Los troqueros, no se diga. Dios los ayude. Los músicos se juntan, los músicos. Pero esas son clicas. ¿De qué sirve tener acá una bola de músicos que todos se la llevan bien y no hay nada de espíritu? ¿De qué sirve? ¿Sí me explico? De cuando voltees y le digas a un músico, bájate y ponte a orar. Y se saca todo de onda y se enoja y se molesta. ¿De qué sirve si no está percibiendo el espíritu? Yo quiero tocar mi guitarra o mi bajo. ¿De qué sirve? No sirve. No sirve. Porque nos estamos midiendo y usando la regla. ¿Sí me explico? Y la medida que Dios nos da es lo que nos pone el límite, cualesquiera que ese sea. Pero al fin y al cabo sí nos pone márgenes, sí nos pone parámetros, sí nos pone límites conforme a la medida que Dios nos ha dado. Hay cosas que usted, mire, acá arriba se le da el lugar y usted no va a poder hablar de ciertas cosas, usted no va a poder decir ciertas cosas, usted va a tener pena quizá decir ciertas cosas, se va a sentir incómodo decir ciertas cosas y quizá yo no. Pero no quiero decir que porque yo lo hago está mal. Simplemente estoy actuando a mi medida. ¿Sí? Me llama la atención, ¿se acuerdan cuando hablamos de júntate con alguien que haga brincar a tu bebé? ¿Sí? Eso es algo precioso. Hay una identificación ahí. Tratando de hacer brincar al bebé. ¿Y sí saben quién eran las dos personas? Del vientre de María hace brincar a Juan Bautista, que está en el vientre de Elizabeth. Eran primos. Se lo hizo brincar. ¿Sí? Pero cuando nacen apartados, nacen aparte. Están en el desierto, etcétera, etcétera. Yo pienso que no sabían mucho de ellos el uno del otro. ¿Por qué lo digo? Porque Juan manda a pregunta si él es el Cristo, ¿verdad? Y se supone que Juan estaba preparando el camino del Señor. Esa era su función. Pero tuvo que pregúntale si es el Cristo. Pienso que nunca platicaron, nunca hablaron, ¿verdad?
Juan también se creó en el desierto hasta que Dios le dijo que se manifestara. Y a lo que voy es esto, que aunque lo hizo brincar y Edgar hace brincar a mi bebé y yo hago brincar a su bebesote, Juan Bautista, ahora, ¿sabe por qué le puedo hablar así? Porque conozco su medida y no la voy a exceder, pero la conozco. Usted podrá decir, oye, el pastor, qué feo le habla, qué onda, esa es su medida. ¿Sí me explico? Pero yo y él nos entendemos. Y a lo que voy es esto. Él hace brincar a mi bebé, yo hago brincar al de él. Y aún Juan Bautista, si usted se da cuenta, desempeñó su ministerio con una personalidad completamente diferente a la de Jesús. Completamente diferente. Y Jesús dejó a Juan Bautista ser Juan Bautista. Si usted se fija, jamás criticó a Juan Bautista. Incluso se dejó ser bautizado por él. Bautízame, Juan Bautista. Y Juan Bautista, yo debería de ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Dice, hay que cumplir con todo, Juan. Bautízame. Bautízame. ¡Wow! Y ahí está Juan Bautista con su piel de cabras y sus chapulines y su miel. Y lo bautiza. ¡Wow! ¿Podrá él orar por mí? Claro que sí. ¿Me podrá poner la mano? Claro que sí. Porque ahí ya pasamos de personalidad a ser del mismo espíritu. Hay un entendimiento. Y yo tengo que dejar a que usted se mueva en la medida que Dios le ha dado, sin criticar su personalidad. ¿Sí me explico? Por eso, hermanos, por eso Dios es un Dios de variedad. Sí, unos altos, unos más chaparros, unos más delgados, unos más gorditos. Cada quien tiene su forma, su manera. Eres peculiar. Eres único. Dile a alguien enseguida, eres único. Ahora, ¿puedo decir que los que son de la misma medida se entienden el uno al otro? Sí. Los que son de la misma medida se entienden el uno al otro. Nada más asegúrese que la medida que están usando, el metrón que están usando, es Cristo. Es una regla que Dios ha dado y no una que es completamente personal. Yo quiero que usted se mueva a la medida que Dios le ha dado a usted. Yo quiero moverme en la medida que Dios me ha dado. Paremos ya entonces de tratar de modificar o cambiar la regla que Dios le ha dado a los demás. Si algo quizás debemos hacer solamente es ayudarles a aumentar su medida y no tratar de reprimir su crecimiento, porque sí podemos, creo yo. Que en el intento de que sean como nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Ya los estamos desviando entonces de usar la regla que Dios tiene para ellos. Y nosotros queremos que sean a nuestra medida. ¿Sí me explico? Yo creo que cuando entendemos esto y entendemos nuestra medida y no nos vamos a extremos, sino actuamos conforme a la medida, es cuando podemos ser más del mismo espíritu y actuamos conforme a la unidad del espíritu, porque ya estamos dejando en un nivel humano, en un nivel social, en un nivel cultural, tratar de cambiarnos, modificarnos los unos a los otros. Simplemente entienda esto, por favor. Hay cosas que usted nunca va a poder cambiar de nadie. Y usted tiene que dejar que sea el Espíritu de Dios que lo haga. Punto. Hay cosas en el Espíritu. Usted y yo no podemos tocar el Espíritu del hombre. No podemos tocar su alma.
No sé, si se pone a pensar, eso es algo que la persona, número uno, tiene que rendir y hacerse vulnerable a Dios para que sea Él quien venga y lo cambie. ¿Sí? Lo único otro que usted quizás sí tenga un poquito más de control y de poder hacer es su físico. ¿Sí? Lo que va a permitir que venga su cuerpo o no venga su cuerpo. De la estatura, ahí ese es ADN, sorry. No va a pasar. Su forma y para los lados, usted está en control. ¿Sí me explico? Incluso hasta está en control de su cara. Usted está en control de su cara. ¿Sí? La cara que usted trajo hoy, usted la escogió. Ayúdele a la persona enseguida, sonríale a cambiar su cara. Ayúdele, sonríale para que cambie su cara ahí un poquito. Me pregunto qué pasaría entonces si dejáramos que fuera Dios quien cambiara a la gente y lo dejáramos que Él tratara con nosotros y buscáramos la unidad del Espíritu. ¿Qué clase de iglesia podríamos ser? Esta pregunta, con esto termino, con este último comentario. Dura media hora el comentario, pero con esto termino. Pregúntate, ¿cómo sería mi vida si yo parara, simplemente parara así en seco, de hacer ninguna clase de crítica? Pregúntate. Ni cuando vas al restaurante, no puedes criticar al mesero, no puedes criticar al cocinero, no puedes criticar si te saludó la recepcionista o no te saludó, ¿sí? No puedes criticar si vas a la tienda y estás ahí por mucho tiempo en la línea y la cajera se está tomando su tiempo y está wiri wiri ahí con el cliente y tú nada más traes un artículo. Ya a todos nos pasa, ¿verdad? Un artículo y te tienes que ir y parece que cuando menos tiempo tienes hay una conspiración en contra de ti, que el universo formó y todos están en contra, hasta Dios, y vas a llegar tarde a donde tú vas, pero que no puedes criticar. Me pregunto, ¿cuánto realmente pudieras hablar en un día? Me pregunto. Think about it. Crítica también es quejarse, Quejarse es una crítica que estás haciendo. Imagínate que vas a eliminar de tu vocabulario todo tipo de queja y todo tipo de crítica. Pregúntate. ¿Cómo fuera tu matrimonio? ¿Quién dijo? Hermana, imagínate no recibir ni una crítica de tu esposo. Ni una queja de tu esposo. Hermano, imagínate que tu esposa no te quiere cambiar. Ni una queja, ni una crítica. Y que los dos empiezan a usar la regla de Dios. Imagínate. ¿Te imaginas? Que mis hijas no me criticaran ni se quejaran, ni quisieran cambiarme, ni yo a ellas. Yo he dejado que ellas sean quienes son. Ya todo lo demás, yo nada más oro. Mándales demonios en la noche, Señor. Atorméntalas, Padre. Que no duerman. Bueno, digo, si Él puede hacer algo, ¿verdad? Yo lo voy a dejar a Él. Yo nomás voy a orar ahí. Pero imagínese que en la iglesia no existiera la crítica.
¿Se imagina? ¿Quién no quisiera ser parte de una iglesia donde tú entras y no te van a criticar? ¡Wow! ¡Wow! Créame cuando le digo, yo ya aprendí hace mucho tiempo atrás. Yo dejé por completo de tratar de cambiar a la gente. No se puede. You just can't. Y por más que nos quejemos y por más que critiquemos, no se puede. Y si Dios no viene y lo hace, hay diferentes factores, pero tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Simplemente. Y te puedes enojar lo que tú quieras. Amén. Déjelo, está hablando en lenguas. Por más que tú quieras, tú te vas a volver loco queriendo cambiar a la gente. No se puede. No se puede. Deje que sea Dios quien lo haga. Deje que Él venga y agarre a la gente a reglazos. ¿Usted sabe el tamaño de la regla de Dios? ¿A cuántos en Juárez les dieron con la regla? Levanten la mano, no se hagan. Miren, ay, levántala bien, Dani. Quisiste pasar debajo del radar. A mí me tocó la regla. Allá en una escuelita en la Insurgentes. Y todo porque en una clase nomás le dice. Y el maestro volteó todo enojado. ¿Quién hizo eso? Y alguien por atrás le hizo. Es ok. Ya vino Guerrero al frente. Ahí voy. Saque las manos. Me dio como 20, quién sabe cuántas. Fui y me senté. Y no me sacó el pato. O sea, lo que le quiero decir es esto. Ni con golpes vas a cambiar a la gente. No los vas a cambiar con críticas. No los vas a cambiar con amenazas. No los vas a cambiar con intimidaciones. Es mi primo. ¿Sabes cómo cambias a la gente? Esta es tu postura. Esta. Esto no funciona. It doesn't work. Nada más te robas tu paz. Les dije que duraba media hora el último comentario. Te roban tu paz. Mira, oh my God. ¿Acaso no estás alegre, no estás contento con la medida que Dios te ha dado? ¿Por qué parece que no? ¿Por qué parece que no? Si Dios no te usa como alguien más, hey, hasta ahorita te tocó la medida que Dios te ha dado. Conténtate. Trata no te compares con nadie más. ¿Sí? Tu tiempo, tu momento, tus días, como Dios te quiera usar. Ahora, algunos de ustedes, les voy a decir esto. Este sí es regañada piedradón, agárrese. Algunos de ustedes, Dios sí ya les ha aumentado su medida y no han hecho nada. Y Dios les ha hablado y les ha hablado y les ha dicho y no han hecho nada. ¿Sí? Y su medida está al 10 y ustedes todavía quieren estar acá al 6. ¿Sí me explico? Pues Dios lo va a hacer responsable por los otros 4 puntos que le dio y que usted no hizo nada con ellos por temor, por miedo, por inseguridad, por lo que usted quiera. ¿Sí me explico? Conténtese con la medida que Dios le ha dado. Disfrútela, úsela, vívala. Usted puede morir el año que entra. Usted dirá, no, yo voy a vivir como hasta los 80. ¿Quién te dijo?
You could die tonight. Así como estás jovencito y fuerte y fornido como yo, tú te puedes morir esta noche. Tú te puedes morir esta noche. Y todo lo que Dios te dio, ni lo disfrutaste, porque andabas tan preocupado queriendo cambiar a todos los demás. Y lo que Dios quiso hacer contigo no se dio. No sucedió. ¡Qué tremendo! Yo pienso que a mí no me quedan muchos años en este planeta. Yo los quiero poder vivir al máximo, a esa medida que Dios me ha dado. Ya no estarme preocupando, hermanos, de cosas que sinceramente, come on. No. Te despojan del gozo y de lo que Dios realmente quiere para tu vida según la medida que Él te ha dado. ¿Sí me explico? Conténtate con la medida que te ha dado y úsala. Y si Él de pronto la quiere elevar más, déjalo, aunque te dé miedo, te incomode, te asuste, todo, ¿sí? Todo. ¿Estás bien, mijo? Que su pastor sea como usted. Not gonna happen. ¿Ok? Pero mire lo que dice Pablo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Déjame le digo esto, porque esto es importante. Porque si tú no entiendes esto, tú te conviertes en la regla que todos deben seguir. ¿Me está entendiendo? Y tú no eres la regla. ¿Sí? Tú no eres la regla. Hay que entender esto. Tenemos que empezar a entender esto. Nosotros no somos la regla. ¿Sí me explico? Dice que se alaban a sí mismos, pero ellos, y mira cómo dice, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, no están usando un juicio correcto, es lo que está diciendo. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme, diga conmigo conforme. Aquí Pablo ya está diciendo, esta es la regla que deben usar, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Déjenme, le voy a dar la interpretación inspirada por el Espíritu de Dios de lo que acabamos de leer. Había un chango en una tierra súper lejana. Estaba jugando de la inspiración del Espíritu. Una tierra tan lejana que ya no la encuentran, que este chango tenía la peculiaridad de estar pasando gas. Y los otros changos le decían, oye, ¿tú por qué simplemente no puedes comer plátano y colgarte de los árboles como todos los otros changos? ¿Sabía usted que aún entre los animales de la misma especie, ninguno es exactamente el mismo? Ninguno. Pueden hacer las mismas cosas, actuar de cierta forma igual, pero no son los mismos. Incluso aún los gemelos, que se les dice que son idénticos, tienen algo que lo distingue el uno del otro. Si no hay nada igual, no hay nada que es exactamente igual. Le puedo decir con convicción que creo que he llegado a entender a un grado, porque no voy a decir que ya lo sé todo, no lo sé todo, nunca lo voy a saber todo. Pero he llegado a entender a un grado que no hay cosa más frustrante para el ser humano que tratar de encontrar quién es en alguien más. ¿Sí? Mira, voltea con la persona y seguí, dile, ya estoy cansado, así dile nada más, ya estoy cansado. ¿Ya le dijo? Ahora dígale, ¿me puedes decir a mí quién soy?
dígale así, mírame. ¿Ando bien? ¿Me veo bien? ¿O no? ¿O cómo me ves? Dile, me voy a la casa y me cambio de zapatos. Dile, me voy a la casa y me pongo otra falda o otro pantalón. Enséñale los calcetines, dígale, mira mis calcetines, ¿cómo los ves? Si no trae calcetines, enséñale el tobillo. Dígale, ¿te gusta el tobillo? ¿No te gusta el tobillo? Me lo opero. ¿Cómo ves? No hay cosa más frustrante para el ser humano que tratar de encontrar quién es en alguien más. En alguien más. ¿Sí? Yo le diría a usted, no trate de encontrarse a usted en mí. Porque yo le garantizo que yo no estoy tratando de encontrarme a mí en usted. ¿Sí? Creo que Dios está haciendo a alguien libre, no estoy seguro. Pero bueno. En serio, todo lo que nos falta es preguntarle a alguien más, por favor dime quién soy. Estamos ahí en 2 Corintios 10, versículo 7 en adelante. 2 Corintios 10, 7 en adelante. Y dice de la siguiente manera: miráis las cosas según la apariencia. Note el tono o un tono de acusación de Pablo a los corintios. Están mirando las cosas según la apariencia, les está diciendo. Esta palabra en el griego simplemente significa superficie. Estás viendo lo que ves en la superficie. Era un término que significaba que se veía a la persona nada más por, ¿verdad?, lo que se veía por afuera, y llegó a significar la presentación total de la persona, pero solo en lo que se veía por afuera. Incluso llegaba a significar también la presencia de una persona, como ahorita que estás, ahorita aquí, y ves a los demás, y ahorita tú nada más ves la superficie de ellos. Y es lo que está diciendo aquí la escritura, Pablo a los corintios: ustedes están viendo las cosas según la apariencia, ¿sí? Y continúa diciendo: si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar o asustar o atemorizar por cartas, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Básicamente lo que está diciendo es, una cosa es lo que tú me mandas por un email o lo que tú me mandas por un texto, y otra cosa es cómo eres cuando ya te tengo cara a cara. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo está tomando la postura, yo voy a hacer por carta como lo voy a hacer en presencia también. Y dice el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Y esta es la razón por la cual él dice, voy a ser consistente conmigo mismo, por esta razón. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Dile ahí a alguien enseguida, no te compares con nadie. Dile menos conmigo. Sea honesto. Dígale menos conmigo. Mire, yo lo amo a usted mucho, pero yo no quiero ser como usted. Porque de hecho hay cosas en usted que quizá no me gustan. No quiero ser como usted. ¿Sí? Y este es un principio de vida que vamos a aprender hoy.
y que es bien importante, que es bien importante. Sí debemos amarnos, debemos unirnos, debemos convivir, debemos compartir, pero no debemos buscar ser como los demás. Esto es algo bien importante. Incluso si también como parejas ya dejáramos de tratar de convertir a nuestra pareja a como nosotros somos, nuestras relaciones serían completamente otras. Yo sé que ese es otro tema, pero créame que el mismo principio se está aplicando, porque a veces buscamos que hasta los hijos sean como nosotros, queremos que los demás sean como nosotros, incluso usted también quiere, soy, por favor dime quién soy, porque usamos como nuestro manual de identidad la vida de otra gente, ¿sí? La vida de otra gente. Como le digo, hay un balance aquí que hay que encontrar. Dice la Escritura, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, dice, no son juiciosos. No están haciendo un juicio correcto, es lo que está diciendo. Están usando un criterio completamente equivocados cuando se comparan a sí mismos y se miden a sí mismos por sí mismos. ¿Sí? Mire, esto lo va a hacer libre a algunos de ustedes. Ponga atención. Diga conmigo, Dios quiere que retenga. Okay, esto para algunos de ustedes va a ser como un trabalengua. Mi peculiaridad. Ahora digan parangaracutirimícuaro. No, eso no se crea. Peculiaridad. ¿Cómo se dice en inglés peculiaridad? Peculiarity. Peculiar. Estoy batallando más en inglés que en español. God wants you to retain your uniqueness. Diga conmigo, I'm unique. There is nobody else like me. ¿Usted cree que Edgar no sabe eso, por ejemplo? Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que eres único, mijo. Eres único. Él no está tratando de ser como ustedes. Si ustedes pudieran haber visto las cosas que yo he visto, los videos que he visto de este muchacho, se quedarían en medio de la calle, Dios mío. Ya te acordaste, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Me encanta que puede ser él. Me encanta su peculiaridad. ¿Sí? Escuche, compararse con otros, lo que está diciendo aquí la Escritura,